Nadie le había dicho a Celestino Vega que el silencio podía doler más que cualquier grito. Él lo descubrió solo, de la manera en que se descubren las verdades que cambian todo, sin aviso, sin preparación, en un momento que parecía uno más, y resultó ser el último. Pero eso fue después. Primero viene lo de antes, y lo de antes duele de otra manera. Escucha bien, porque lo que esta historia tiene para ti no es lo que parece al principio. Era 1959, en los campos de chiles del sur de Nuevo México, cerca de un pueblo que olía a tierra mojada en enero y a polvo seco en julio. Los jornaleros que trabajaban allí venían de Chihuahua, de Durango, de Sonora. Llegaban en camiones viejos con las familias apretadas entre sacos y maletas de cartón atadas con cordel. Plantaban, recogían, se iban. Algunos volvían al año siguiente, otros no. Celestino Vega llevaba 8 años volviendo, 43 años. Espalda recta todavía, aunque las mañanas ya le costaban más que antes. Bigote oscuro con canas en las puntas, manos que parecían hechas de otra materia que las manos de los hombres que no trabajaban el campo. No hablaba mucho, no porque fuera huraño, sino porque había aprendido, con los años, que las palabras gastadas en los momentos equivocados son palabras que faltan en los momentos que importan. Tenía fama de hombre confiable, el tipo de fama que no se anuncia, sino que circula sola entre patrones y capataces. Si Celestino dice que lo hace, lo hace. Si Celestino dice que está listo, está listo. Si Celestino dice que algo está mal, vale la pena escuchar. Esa fama era lo único que había acumulado en 8 años. No tierra, no dinero guardado, no otra cosa. Solo eso. Y durante un tiempo creyó que era suficiente. La mujer se llamaba Dolores. No era del campo, era del pueblo. Hija de un comerciante que vendía semillas y herramienta en una tienda de la calle principal que olía a aceite de motor y a madera nueva. Tenía 38 años, cabello negro largo que se recogía en una trenza cuando trabajaba en la tienda, y una manera de hablar que mezclaba la dulzura con una franqueza que a veces cortaba sin que ella se diera cuenta. Celestino la había conocido un febrero cuando fue a comprar guantes nuevos porque los suyos ya tenían los dedos rotos. Ella estaba detrás del mostrador. Él había dicho lo que necesitaba. Ella se lo había dado. Pero algo en ese intercambio de 30 segundos había durado más de 30 segundos en la cabeza de Celestino. Volvió a la tienda más de lo necesario ese año. Al año siguiente, ya no iba solo por los guantes. Y 3 años después, Dolores y Celestino eran el tipo de pareja que la gente del pueblo señalaba cuando quería explicar algo sobre cómo funcionan los afectos, que no fueron planeados, pero tampoco fueron accidentales. Se casaron en octubre de 1956, una boda pequeña. El padre de Dolores al principio había fruncido el ceño, porque Celestino era jornalero, y él había imaginado para su hija algo diferente. Pero Celestino era Celestino, y con el tiempo el padre aprendió que hay tipos de hombre que no se miden por lo que tienen, sino por lo que son, y que lo segundo a veces vale más. Los primeros años fueron buenos, no fáciles, buenos, que no es lo mismo. El problema no llegó de golpe. Los problemas que de verdad dañan nunca llegan de golpe. Llegan despacio, como el óxido, como la humedad que se mete por una grieta tan pequeña que nadie la ve, hasta que la pared
ya está dañada por dentro. Dolores era una mujer inteligente, demasiado inteligente a veces para la vida que tenía. No lo decía con palabras, lo dejaba ver en gestos pequeños, en la manera en que miraba las revistas que llegaban al pueblo con fotos de casas de ciudad, en el silencio que ponía cuando alguna vecina mencionaba que su marido había conseguido trabajo en una fábrica en Albuquerque, en la forma en que a veces miraba las manos de Celestino al llegar del campo, manos que no eran sucias, sino cansadas, y en ese mirar había algo que Celestino aprendió a reconocer, pero nunca supo nombrar del todo. No era desprecio, era algo más complicado que el desprecio. Era una forma de insatisfacción que no se dirigía a ningún lugar concreto, pero que llenaba el aire de la casa con una temperatura diferente. Celestino lo sentía, no lo decía. Seguía trabajando, seguía llegando, seguía siendo el hombre confiable que era antes de casarse, solo que ahora la confiabilidad no parecía ser suficiente para cerrar ese espacio invisible que iba creciendo entre los dos. En 1998, Dolores empezó a mencionar a un hombre. Lo mencionaba de manera casual, sin énfasis, con la naturalidad estudiada de quien ha practicado el tono antes de usar la frase. Se llamaba Rodrigo, hijo de un ranchero del norte del condado. Tenía tierras propias, un camión nuevo, una manera de entrar a los lugares que hacía voltear cabezas. Rodrigo había empezado a venir a la tienda del padre de Dolores. Celestino escuchó el nombre las primeras veces sin decir nada. Lo escuchó más veces. Siguió sin decir nada. Y en ese silencio, que no era resignación ni cobardía, sino la incapacidad genuina de encontrar las palabras correctas para un dolor que no tenía forma clara todavía, algo fue cambiando en la dinámica de esa casa. Una noche de marzo de 1959, Celestino llegó tarde del campo. Había habido un problema con la irrigación del sector sur y había tenido que quedarse 2 horas extra arreglando lo que el sistema de tubería viejo no podía arreglarse solo. Llegó con barro hasta las rodillas y hambre de quien no ha comido desde el mediodía. La casa estaba en silencio. La cena no estaba hecha. Dolores estaba sentada en la silla junto a la ventana. Miraba afuera con una expresión que Celestino había visto crecer durante meses y que esa noche tenía algo diferente, una resolución, como la cara de alguien que finalmente decidió algo que llevaba tiempo sin decidir. «Tenemos que hablar», dijo Dolores. Celestino se limpió las manos en el trapo que colgaba junto a la puerta. Se sentó. Dolores habló. Habló durante mucho tiempo. Dijo cosas que Celestino ya había sentido venir, pero que al escucharlas en voz alta tenían un peso diferente al que habían tenido como presentimiento. Dijo que se sentía sola, que la vida que tenían no era la que había imaginado, que Celestino era un buen hombre. Lo decía sin ironía, pero que quizás lo bueno no era suficiente para lo que ella necesitaba. No mencionó a Rodrigo esa noche. Celestino escuchó todo, sin interrumpir, sin levantar la voz, sin llorar, aunque algo en el pecho le hacía un trabajo extraño, que no era exactamente dolor, pero que tampoco era otra cosa. Cuando Dolores terminó, hubo un silencio. Y entonces Celestino hizo algo que Dolores no esperaba. No respondió. Se levantó. Fue a la cocina. Se hizo un café. Se lo tomó de pie junto a la ventana mirando el mismo oscuro que Dolores había mirado antes. Y luego se fue a dormir. No por indiferencia, no por orgullo herido que necesitaba castigar, sino porque en ese momento
en ese silencio que podría haber llenado con palabras que no hubieran servido para nada, Celestino entendió algo que cambiaría todo lo que vendría después, que hay momentos en que el silencio no es la ausencia de respuesta, es la respuesta más completa que existe. Los estoicos tenían un nombre para lo que Celestino hizo esa noche sin haberlo leído en ningún libro. Lo llamaban la práctica de la respuesta elegida, no la reacción, la respuesta. La diferencia es total. La reacción es automática, instintiva, ciega. Es lo que hace el cuerpo cuando el dolor llega antes que la mente. Gritar, acusar, llorar, golpear la mesa, decir cosas que después no se pueden decir. La respuesta es diferente. La respuesta ocurre cuando entre el estímulo y la acción hay un espacio que tú controlas, un espacio que, si aprendes a habitarlo, se convierte en el territorio donde se decide quién eres en los momentos que más importan. Marco Aurelio lo escribió en sus notas privadas. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Cuando entiendas eso, encontrarás la fuerza. Celestino no tenía poder sobre lo que Dolores sentía. No tenía poder sobre Rodrigo, ni sobre las revistas de ciudad, ni sobre el espacio que había crecido entre ellos. Eso no estaba en su poder. Lo que sí estaba en su poder era decidir quién iba a ser él en medio de todo eso. Y esa noche decidió. Pasaron 2 semanas. Celestino no habló del tema, no preguntó, no recriminó, no hizo el silencio pesado con suspiros ni con miradas cargadas. Simplemente siguió siendo quien era. Se levantaba, trabajaba, llegaba, hacía lo que le correspondía hacer. Dolores lo observaba con una expresión que Celestino no sabía leer del todo. Era como si esperara algo que no llegaba. Una explosión, una confrontación, las lágrimas que marcan el momento del quiebre en el que se puede negociar, acusar, defender. Nada de eso llegó. Y en esa ausencia, en ese silencio, que no era indiferencia, sino algo más difícil de entender, Dolores empezó a sentir algo que no había anticipado. Curiosidad, inquietud, una especie de desorientación que se parece al momento en que uno busca apoyo en una pared y descubre que la pared no está donde creía. Rodrigo siguió viniendo a la tienda del padre. Celestino lo supo. No dijo nada, y aquí viene lo que nadie te cuenta sobre el silencio cuando se usa con raíces verdaderas y no con cálculo superficial. El silencio que viene del dolor no procesado es destructivo. Es el silencio del que no habla porque no sabe cómo, del que calla porque tiene miedo, del que guarda porque no confía en sus propias palabras. Ese silencio acumula veneno, explota tarde o temprano de maneras que dañan a todos. Ese no era el silencio de Celestino. El silencio de Celestino venía de otro lugar. Venía de haber entendido, en la claridad extraña que a veces dan los golpes cuando los recibimos sin movernos del lugar, que su valor como hombre no dependía de que Dolores lo reconociera. No dependía de que nadie lo reconociera. Dependía de lo que él hacía con lo que tenía todos los días, independientemente de si alguien estaba mirando o aplaudiendo o confirmando. Eso es lo que Epicteto llamaba la ciudadela interior, el lugar adentro de cada persona que nadie puede tomar por asalto desde afuera, que solo se rinde cuando uno mismo abre la puerta. Celestino no abrió la puerta, y eso sin que él lo planeara como estrategia, sin que calculara el efecto que tendría en Dolores, cambió algo en la ecuación de esa relación
de una manera que ninguna pelea, ninguna confrontación, ningún ultimátum hubiera podido cambiar. Déjame pausar aquí un momento, porque sé que hay alguien escuchando esta historia que conoce este dolor. No exactamente igual, quizás, pero sí el dolor de haber dado lo mejor de sí mismo a alguien que en algún momento dejó de verlo, o que nunca lo vio del todo. Y si eres esa persona, quiero que sepas algo antes de que continuemos. Lo que vas a escuchar ahora no es un manual de manipulación, no es un truco para recuperar a alguien que se fue. Es algo más profundo y más útil que eso. Es la historia de cómo un hombre encontró su dignidad en el lugar más difícil donde puede encontrarse, en medio de la pérdida, sin la garantía de que nadie lo iba a ver encontrarla. Si este canal te está dando algo que vale la pena, ese botón de suscripción está justo ahí. Tocarlo me dice que estas historias llegan, y si ya estás suscrito, gracias de verdad. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿hubo alguna vez en tu vida alguien que no te supo valorar hasta que te fuiste o hasta que dejaste de explicarte? Me gustaría leerlo. Lo que viene ahora es lo que más transforma. Seguimos. Abril de 1959. El padre de Dolores tuvo un problema de salud. Nada grave, pero suficiente para que la tienda necesitara cerrarse 2 semanas y para que Dolores pasara más tiempo en casa de sus padres cuidándolo. Celestino fue cada día que pudo. No por estrategia, porque era lo correcto. Ayudó con lo que necesitaba ayuda. Habló con el padre cuando el padre quería hablar. Se quedó en silencio cuando el padre quería silencio. El padre de Dolores lo observaba con esos ojos de hombre mayor que han visto suficiente para distinguir entre el que actúa bien porque espera algo y el que actúa bien porque no sabe actuar de otra manera. Una tarde, estando solos en el patio mientras Dolores estaba adentro, el padre le dijo a Celestino algo que Celestino no olvidaría. Tú eres el tipo de hombre que la gente no sabe que necesita hasta que lo pierde. Celestino no respondió, asintió despacio. ¿Y tú lo sabes?, preguntó el padre. Celestino lo pensó un momento. Lo estoy aprendiendo, dijo. El padre asintió. No dijo nada más. Pero en ese silencio entre dos hombres que no necesitaban más palabras para entenderse, había algo que se parecía mucho al respeto. Mayo. Rodrigo se fue del pueblo. Nadie supo exactamente por qué. Los rumores decían que tenía deudas. Otros decían que había una mujer en otro condado. El pueblo pequeño siempre tiene varias versiones de la misma historia, y ninguna completamente falsa. Dolores no habló de eso con Celestino. Celestino no preguntó. Pero algo cambió de nuevo en el aire de la casa. Un cambio sutil, como cuando baja la temperatura 2 grados y el cuerpo lo registra antes que la mente. Dolores empezó a llegar más temprano de la tienda. Empezó a tener la cena lista cuando Celestino llegaba del campo. Pequeñas cosas, gestos que en los primeros años de matrimonio habían sido normales y que habían desaparecido tan gradualmente que Celestino no había podido señalar el momento exacto en que dejaron de ocurrir. Una noche, mientras comían, Dolores le preguntó cómo había ido el día. Era una pregunta simple, la más simple del mundo, pero llevaba meses sin hacerla. Celestino la miró. Respondió. Contó lo del campo, lo del problema con las semillas del sector este, lo que el capataz había dicho sobre la temporada que venía. Dolores escuchó. De verdad escuchó.
no con la mitad de la atención que se le da a alguien cuando en realidad estás pensando en otra cosa. Celestino lo notó. No dijo nada sobre notarlo. Siguieron comiendo. Y en ese silencio que ya no era el mismo silencio de antes, que ahora tenía una temperatura diferente, una densidad diferente, algo estaba volviendo a su lugar sin que ninguno de los dos lo anunciara. Lección que esta historia lleva adentro sin decirla en voz alta. El silencio genuino, el que nace de la dignidad y no del cálculo, hace algo que ninguna pelea puede hacer. Le devuelve a cada persona el peso real de lo que tiene o de lo que está perdiendo. Cuando Celestino dejó de perseguir la aprobación de Dolores, cuando dejó de explicarse, de justificarse, de intentar convencerla de su valor con palabras, Dolores tuvo que empezar a hacer algo que antes no necesitaba hacer: evaluarlo ella sola, sin que él la guiara hacia la respuesta correcta. Y cuando lo evaluó sola, sin la presión de sus explicaciones ni de su necesidad de ser reconocido, vio algo que las palabras de él nunca hubieran podido mostrarle tan claramente. Vio lo que era, no lo que decía que era, no lo que quería que ella creyera, lo que era de verdad todos los días, en los gestos pequeños que nadie planea porque nadie piensa que alguien está mirando. Eso es lo que el silencio hace cuando es genuino. Crea espacio para que la realidad se vea sola, sin interferencia. Y la realidad de Celestino Vega, vista sin interferencia, era la de un hombre que valía más de lo que había sido valorado. Dolores lo vio, tarde, pero lo vio. Junio de 1959. Dolores le pidió a Celestino que se sentaran a hablar. Esta vez fue diferente a la noche de marzo. No había resolución en su cara. Había algo más parecido a la humildad de quien llega a una conversación sin saber exactamente qué va a encontrar. Habló. Dijo cosas que a Celestino le costó escuchar, no por lo que eran, sino por el tiempo que habían tardado en llegar. Dijo que había cometido errores, que había mirado en direcciones que no valían lo que costaba mirar, que había confundido el brillo de lo que parecía diferente con el valor de lo que ya tenía. No usó esas palabras exactas, las usó en su manera, que era más directa y menos elaborada, pero que decía lo mismo. Celestino la escuchó hasta el final. Luego hubo un silencio, no el silencio de la noche de marzo, que era el de alguien que no sabe qué decir, sino el silencio de alguien que sabe exactamente lo que va a decir y está eligiendo las palabras con el cuidado que merecen. «Dolores», dijo Celestino, «yo nunca me fui. 3 palabras más. Solo 3. Y no me voy a ir». Dolores lo miró, y en esa mirada había algo que Celestino no había visto en mucho tiempo. No gratitud, que hubiera sido demasiado simple, algo más cercano al reconocimiento, al acto de ver por primera vez lo que siempre había estado ahí. No fue una solución instantánea. Las cosas rotas no se arreglan en una conversación. Pero fue el primer ladrillo de algo que se iba a reconstruir con más solidez que lo que había existido antes, precisamente porque los dos sabían ya lo que podía perderse. Los años que siguieron no fueron perfectos. Ningún matrimonio lo es, y el de Celestino y Dolores menos, porque tenía cicatrices que los dos podían ver, aunque nadie las mencionara. Pero tenía algo que pocos matrimonios tienen después de pasar por lo que ellos pasaron. Tenía claridad. Dolores sabía lo que tenía, no como idea abstracta,
sino como conocimiento vivido, probado, confirmado por el dolor de casi perderlo. Celestino sabía quién era, no como aspiración, sino como certeza ganada en el momento más difícil, cuando nadie estaba mirando, y él había decidido seguir siendo el mismo de todas maneras. Eso es lo que los estoicos llamaban carácter probado, no el carácter que uno declara tener, el que emerge cuando todo lo demás falla y lo único que queda es lo que uno es de verdad. En 1963, Celestino compró un pequeño terreno al sur del pueblo. No era mucho, pero era suyo. Lo plantó de chiles, el mismo cultivo de toda su vida, pero ahora en tierra propia. Dolores lo ayudó los domingos. Aprendió a leer las plantas como Celestino le enseñó, con paciencia, sin saltarse los pasos, entendiendo que las cosas que crecen bien son las que crecen despacio. Un domingo de verano, trabajando juntos bajo ese sol de Nuevo México, que no pregunta si estás cansado, Dolores se detuvo. Lo miró. ¿Alguna vez me guardaste rencor?, preguntó. Celestino siguió trabajando un momento. Luego se detuvo también. No. ¿Por qué no? Celestino miró las plantas, miró la tierra, miró sus manos. Porque el rencor pesa, y yo tenía trabajo que hacer. Dolores asintió despacio. No dijo nada más. No hacía falta. Ahora quiero hablarte directamente. Si alguien en tu vida no te ha sabido valorar o no te supo valorar cuando tenía la oportunidad, escucha bien lo que viene. La respuesta que el mundo te va a ofrecer siempre va a ser la misma. Pelea, demuéstrate, convéncelos, explícate hasta que entiendan. Grita si hace falta, llora si hace falta, haz que se den cuenta. Esa respuesta es comprensible. También es la que más agota y la que menos funciona. Porque la persona que no te ve no va a verte por más que te expliques. Te va a ver cuando tú dejes de necesitar que te vea. No es un juego, no es manipulación. Es la mecánica más simple y más ignorada de cómo funciona el valor humano. El valor que pide ser reconocido se devalúa en el acto de pedirlo. El valor que no necesita pedirlo se hace evidente solo. Séneca lo escribió con la claridad de quien ha vivido suficiente. No te hagas más pequeño para caber en el espacio que alguien te asignó. Crece hasta el espacio que te corresponde. Los que deban verte ahí, te verán. Celestino Vega no le explicó a Dolores cuánto valía. No le pidió que lo reconociera. No negoció su dignidad a cambio de su aprobación. Simplemente siguió siendo lo que era, con la misma consistencia con que el campo produce cuando se trabaja bien, sin garantías, sin aplausos. Y el silencio que eligió, ese silencio que no era ausencia, sino presencia concentrada, hizo lo que ninguna palabra hubiera podido hacer. Le devolvió a Dolores el espacio para ver lo que tenía. Y lo que tenía era un hombre que no necesitaba que ella lo viera para saber quién era. Eso es lo más difícil y lo más poderoso. Hay una pregunta que quiero dejarte antes de terminar. No sobre Celestino, sobre ti. ¿Cuánta energía has gastado en los últimos meses, en el último año, intentando que alguien vea tu valor? ¿Explicándote? ¿Justificándote? ¿Esperando el reconocimiento que sientes que mereces y que no llega? Esa energía tiene un costo que va más allá del cansancio. Cada vez que pides a alguien que te valore, le estás diciendo, sin palabras, pero con toda la claridad del mundo, que su opinión sobre ti tiene más peso que la tuya propia. Y eso, con el tiempo, se convierte en una cadena más sutil y más pesada que cualquier otra.
Lo que Celestino descubrió esa noche de marzo en la cocina, tomando café de pie junto a la ventana, en el silencio que eligió, en lugar de las palabras que no hubieran servido, fue esto, que su valor no era algo que Dolores podía darle ni quitarle, que siempre había sido suyo, que siempre lo sería, y que la única manera de perderlo era entregárselo a alguien más para que lo custodiara. Eso nunca lo hizo, y por eso, cuando Dolores finalmente lo que vio era real. No era la imagen que él había construido para impresionarla. Era el hombre que había seguido siendo cuando nadie miraba. Ese es el único tipo de valor que no se devalúa con el tiempo, el que no depende de que nadie más lo confirme, el que existe aunque esté solo en una cocina a medianoche, con las manos llenas de barro, y el hambre del hombre que llegó tarde del campo y no encontró la cena, el que existe porque tú decides que existe, y nadie, ni la persona que más amas, ni la que más duele, puede quitártelo si tú no abres la puerta. Eso fue lo que Celestino Vega aprendió. Eso fue lo que el silencio le enseñó. Y en ese campo de chiles del sur de Nuevo México, trabajando en tierra propia junto a la mujer que finalmente lo veía, sin necesitar ya que lo viera para saber quién era, fue, por primera vez en mucho tiempo, completamente libre. Así fue como un jornalero callado del sur de Nuevo México descubrió lo que 2000 años de sabiduría estoica han repetido siempre con las mismas palabras. El silencio que nace de la dignidad no castiga al otro, lo obliga a ver lo que siempre estuvo ahí. Y esa visión, cuando finalmente llega, vale más que todas las palabras que pudiste haber dicho y elegiste no decir.